Hola, muy buenas a todos. Este es Autofórmula TV. Mi nombre es Ariel y le estaré presentando en esta ocasión un resumen de lo que fue el tercer y último test de pretemporada de la Fórmula 1 del 2021 que se celebró el 14, día domingo 14 de marzo del 2021, último día de test de pretemporada de la Fórmula 1 que se celebró en Bahrein, precisamente en la localidad de Sakhir. Es un día en donde ya los equipos debían tener para estas alturas toda la información que necesitaban, todo lo que funcionaba, lo que no funcionaba, y haber probado ya las evoluciones que traían para lo que era el resto del calendario y por supuesto para la primera carrera que se iba a celebrar aquí mismo en este circuito aproximadamente 2 semanas más adelante. A pesar del clima agradable que hubieron los 3 días, en la mañana el circuito todavía se podía ver sucio, principalmente fuera de la línea de carrera. Estos son los neumáticos que se han usado durante los 3 días de test: los duros, los blandos y los suaves. La pista, por ejemplo, los primeros días de las tormentas que no dieron en lleno en el circuito, la dejaron sucia. Esto podía ser visto desde temprano. Cuando los vehículos se desplazaban, se podía ver la arenilla, como la levantaban detrás de ellos. A las 8 de la mañana los semáforos se ponían verde y daba inicio así al test en matutino del tercer y último día. Ya con aproximadamente un poco más de 15 minutos en pista, daban varias vueltas los pilotos como Mick Schumacher, por ejemplo, también Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Stroll, Kimi Raikkonen, Lando Norris, Sergio Pérez, Esteban Ocon y George Russell, que se unía al equipo Williams en este último día de test. A pesar de que había en pista aproximadamente 8 fórmulas, solo los primeros 4, Mick, Leclerc, Bottas y Stroll, eran los que habían marcado un tiempo, aproximadamente tiempos de reconocimiento del circuito. Pero luego, después de 35 minutos de test, Charles Leclerc mejora su tiempo con los neumáticos blandos y marca una vuelta de 1:34.86, que era el tiempo a batir durante todo el día, ya que los pilotos se centraron en hacer muchos reglajes y hacer tandas largas de carrera. Por otra parte, Lando Norris estaba en pista en el minuto 47 de test aproximadamente, y en ese momento rodaba sin hacer tiempo hasta el momento, y el equipo McLaren se sentía cómodo, ya que en los 2 primeros días habían dejado los vehículos en muy buenas posiciones y se habían despejado algunas dudas porque se habían visto mucho mejor que Aston Martin y Renault Alpine. Por otra parte, en ese mismo momento, con aproximadamente 50 minutos de test, Valtteri Bottas se colocaba en la segunda posición a 2.1 de Charles Leclerc. Luego de eso, Esteban Ocon era quien desplazaba a Bottas para colocarse segundo y quedarse a 1.9 segundos de Leclerc en la segunda posición. Norris en ese momento seguía rodando, se colocaba octavo cuando daba su primera vuelta cronometrada a 3.2 segundos de Leclerc. Detrás de él, Checo Pérez con 46, un poco más o casi una hora de test, se colocaba en la posición número 3, desplazando a Bottas con un tiempo de 1:32.067. Gasly un poco más adelante, ya con una hora de test completada, entonces era el quien se quedaba en la segunda posición con un tiempo de 1:30.486, utilizando los duros, a 0.7 segundos de Leclerc. A 0.7 segundos de Leclerc, que mantenía la vuelta todavía de 1:30.486. Kimi Raikkonen, mientras tanto, se había puesto sexto en la primera media hora de test,
pero una hora después estaba décimo y con 17 vueltas completadas. Durante un momento la pantalla presentaba la pizarra de posiciones. Charles Leclerc todavía la mantenía con el primer tiempo que había hecho, 1:34.86. Le seguía en segundo Gasly, tercero Ocon, en cuarto Pérez, en quinto Mick Schumacher, en sexto Valtteri Bottas, en la séptima George Russell, en la octava Norris, en la novena Stroll y en la décima Kimi Raikkonen. Sergio Pérez estaba durante un momento en boxes a falta de casi 3 horas de test, mientras el equipo trabajaba en algunos reglajes y en alguna avería para volverlo o devolverlo a la pista. Por su parte también Lando Norris de igual manera se desmontaba un momento en boxes mientras solamente había completado 8 vueltas y se encontraba en la octava posición. Su equipo trabajaba en la parte delantera del monoplaza en ese momento. Ya con 2 horas y aproximadamente 15 minutos de test por delante, Sergio Pérez salía a pista nuevamente y se ponía detrás de Leclerc en una segunda posición a 0.4 segundos. Luego de esto, en una toma rápida, se podía ver como Russell perdía un poco su monoplaza saliendo de la curva número 4, pero lo corregía y continuaba con sus tandas largas hasta ese momento. Norris, luego de la reparación de su vehículo, salía a pista y era quien se colocaba segundo, desplazando a Sergio Pérez a una tercera posición y quedando detrás de Leclerc con 0.2 segundos. Pero Sergio Pérez regresaba a boxes y volvía y salía para recuperar la posición número 2 y se quedaba a 0.057 segundos de Leclerc, utilizando los neumáticos medios, y hasta entonces había completado 28 vueltas a falta de 1 hora y aproximadamente 55 minutos de test. Luego de un momento, faltando ya poco más de 1 hora y esos 15 minutos, Sergio Pérez entonces marcaba un nuevo récord en la pista y era el de 1:33.09 para colocarse por fin delante de Leclerc y dejarlo a una distancia de 0.177 y en una tercera posición a Norris a 0.3 segundos. Esta es una imagen de Valtteri Bottas saliendo ya de la curva 15. Después de esto regresó a boxes para terminar algunos reglajes del monoplaza y a partir de ese entonces se mostraba en la pizarra lo que era un ranking con los pilotos que más vueltas habían completado hasta ese momento en la mañana. Dominaba Kimi Raikkonen, aunque todavía permanecía en la parte baja de la tabla de posiciones, pero era el primero que más vueltas tenía o había completado, con 76, seguido de Valtteri Bottas con 74 y Stroll con 72. Por otra parte, Valtteri Bottas aún seguía en pit después del desliz en la curva 15, mientras los mecánicos seguían corrigiendo algunos inconvenientes del monoplaza, a pesar ya que para estas alturas que subo el video, Mercedes en los primeros 3 días de test se le vio muy nervioso el vehículo. Marcaron buenos tiempos, dieron buenas vueltas, pero en muchísimas ocasiones se le vio hacer muchos trompos y muchas salidas de pista, como la de Hamilton el segundo día. Bueno, y ya después de 4 horas de test, se presentaba la tabla de posiciones dominada por Sergio Pérez con un tiempo de 1:31.87, seguido a menos de medio segundo de Charles Leclerc, y en tercera posición Lando Norris. Así quedaban los tiempos de los 3 primeros pilotos. Sergio Pérez daba esa vuelta con el neumático suave. Leclerc al principio del test marcó su tiempo con el duro
y Lando Norris con el suave también. Ya más adelante estaré presentando lo que fue el test de la parte vespertina. La primera parte del día fue dominada por Sergio Pérez y a continuación el test vespertino de 1 de la tarde a 5 de la tarde de ese mismo día.